chat. Esta presentación la estamos grabando, así que también lo podemos enviar a sus correos para quienes lo deseen. Y por otro lado, comentarles que por la participación de ustedes el día de hoy vamos a entregar un ebook de regalo que es Retorno Seguro en mi Colegio y que contempla también las medidas y recomendaciones sobre seguridad sanitaria. Así que bueno, también los invitamos a que nos dejen sus correos en el chat para poder enviárselos. Perfecto, entonces bueno, vamos a comenzar. Nosotros hemos realizado este taller para entregarles a modo de apoyo información a toda la comunidad de lo que justamente nos preocupa a todos, que es el regreso a clases, y qué medidas tomar para que sea una vuelta segura. Entonces, bueno, sin más que decirles, les comento que nos acompaña el doctor Álvaro Riquelme, quien nos va a hablar de todo lo que debemos saber sobre el regreso seguro a clases, y también nos acompaña Luis Loyola, quien es uno de los socios fundadores de EduImpulsa, quien nos hará una presentación de cómo podemos abordar el retorno a clases. Comenzamos entonces Perfecto. con Álvaro Riquelme, quien es médico general de la Universidad de Concepción, tiene un magíster en informática de la Universidad de Chile y actualmente se desempeña como Chief Medical Officer de la compañía japonesa de tecnologías para telemedicina ALM. Los dejo entonces en presencia del doctor Álvaro. Álvaro, Ok, muchas gracias. adelante. Muchas gracias, Patricia. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha, Patricia, verdad? Se escucha muy bien, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Mi nombre es Álvaro Riquelme, soy médico. Me dedico a tecnología de información. Tengo 5 años de experiencia trabajando en clínica, tanto en servicio de urgencia de baja complejidad como SAPUSAR, tanto en urgencia hospitalaria, también en atención primaria. Eh, por fortuna mía, en las últimas semanas no he tenido que estar en primera línea trabajando, viendo pacientes COVID directamente. Sin embargo, he tenido un fuerte trabajo en lo que es implementación de procesos de registro y telemedicina de COVID. Entonces me ha tocado mucho ver qué pasa y cuándo referir a un paciente, cuándo sospechar COVID, y cuáles son los protocolos desde que se sospecha hasta que se da el diagnóstico positivo o negativo. La idea de esta charla un poquito es entregarle conceptos súper básicos, quizá algunos solapados lo que ya han visto en diferentes medios de comunicación, como televisión o prensa digital. Sin embargo, mi intención un poco es poder que se lleven con un concepto para la casa, de cómo evitar contagiarse. Yo creo que eso es lo principal, y de eso se trata un poco esta presentación. Un poco para empezar, como dice esta lámina, las medidas específicas de prevención para un retorno seguro al colegio deben de ser de público conocimiento por parte de la comunidad educativa. Voy a hacer un poquito más específico en esto, por ejemplo, en particular, qué es lo que dice el gobierno respecto al retorno a clases, cuándo, cómo, por qué, dónde. En el plan paso a paso presentado esta semana por el gobierno, que tiene 5 fases, ¿verdad? En el paso 4, y cada paso depende de cada comuna y de ciertos indicadores que no voy a discutir en esta presentación, pero si tienen dudas lo pueden preguntar después. eh, Se induce a los colegios a que abran y que empiecen nuevamente las clases presenciales, con todas las precauciones de esta etapa del coronavirus, que el coronavirus no significa que haya desaparecido, sino que está en menor cantidad, está disminuyendo los casos, y más que eso, que también es un criterio en el cual el gobierno decide por qué poner a una comuna en un paso 4, porque hay respuesta hospitalaria. Es decir, si yo me enfermo, tengo una capacidad hospitalaria que me va a recibir. De eso se trata. Ya, no hemos ganado la batalla contra el coronavirus en ningún caso. Sin embargo, si nos cuidamos entre todos, podemos hacer un trabajo más o menos no normal, pero un poco más cercano a lo que era antes de la pandemia. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando yo abro mi establecimiento? Obviamente que desde el confinamiento o desde estar en la casa al colegio,
ya hay que crear una primera barrera de prevención y hay que instaurar y seguir protocolos con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Entonces, ¿qué es un protocolo con estricta seguridad de medidas sanitarias? Si nos vamos a la página paso a paso, lamentablemente no encontramos mucha información, como si la hay para otras industrias, como por ejemplo el retail o el turismo o los hoteles, los cines. Para educación no hay más que una página en este manual general, que son cosas muy generales, por ejemplo, no compartir útil escolar ni colación, respetar siempre una ruta señalizada de entrada y salida, que es lo mismo para cualquier espacio cerrado, respetar medidas para prevenir contagios, no dice cuáles, pero se supone que son las que han reiterado en muchas oportunidades en los medios de comunicación, limpiar el espacio de estudio, lavar con frecuencia las manos y enseñar a los alumnos medidas de autocuidado. Eso es lo que sale en nuestra guía local. Obviamente que hay otras fuentes de información, como el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, en la cual hay no voy a entrar en detalle, pero hay un listado más comprensivo de medidas más específicas de qué hacer o qué no hacer. Solo por mencionar algunas, por ejemplo, diferenciar los horarios de entrada y salida, que tener distancia social de 1 metro entre mesa y mesa, que las mesas estén apuntando todas hacia un lugar. Recordemos que hay lugares en donde utilizan mesas circulares, entonces los alumnos se ven entre sí, por ejemplo. Entonces, es de esperar que el gobierno ya en las próximas semanas pueda tomar estas recomendaciones a nivel internacional para poder incorporarle una guía de recomendación general de qué hacer específicamente para la apertura. Material hay, no material oficial. Les dejo un poco la información de dónde lo puedan encontrar. Pero yo vengo a hablar un poco más de lo clínico, como médico, en verdad. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo yo evito la transmisión del COVID? Lo principal es la medida de higiene. Y la principal Perdón, medida de higiene, sí. Álvaro, perdón que te interrumpa. Creo que no se está viendo la presentación. No, en serio, Y sí, pero pues estoy compartiendo. a ver. Estoy compartiendo. A ver, vamos a ver de No, no se nuevo. está viendo. No. ¿Está viendo? Ahora, Ok. Ahora sí. Ahora sí, sí, Álvaro. ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Hola, Ahora sí. Muchas gracias. Ayer no estaba Ok. Gracias. después de Ok. las 6. Gracias, gracias. Se entendió Bueno, perfecto todo. sí, súper. Sí, en el fondo son imágenes. Me gusta poner imágenes de refuerzo. Esto es lo del paso a paso, refuerzo. Ya, así que no se preocupen mucho. Trato de ser súper claro. Y vamos en el lavado de mano, y básicamente el esquema. ¿Qué es lo importante del lavado de mano? Es quitar las partículas del virus en las manos. En una lámina posterior les voy a explicar por qué. Solo aquí me quiero detener en que esta es una infografía del gobierno, la encontré súper buena. A veces voy a utilizar infografía del gobierno, otras veces no, en función de cuál es el concepto que yo creo que les queda un poco claro. Pero lo importante aquí es que ninguna superficie de la mano quede sin lavar. ¿Cómo la puedo lavar? Con agua con jabón, con alcohol gel. Si me preguntan entre los dos cuál es mejor, agua con jabón, 100%, siempre es mejor. ¿Cuál es la idea del alcohol gel? Es que está más a la mano. Entonces yo puedo disponer de alcohol gel, por ejemplo, a la entrada de una sala de clase. Es más difícil instalar un lavamano en una sala de clase, ¿cierto?, que llevar alcohol gel. Esa es la única razón. Pero por cierto que es mucho mejor, si ustedes, por ejemplo, ven los hospitales, en las salas de examinación de pacientes, siempre hay lavamanos, porque es la regla. Básicamente el alcohol gel es como llevarse el lavamanos a un lado donde yo no tengo acceso al lavamanos, para que no se vuelvan locos y digan, no, alcohol gel. Agua con jabón, es lo mejor, ¿ya? Y lo que sale en esta infografía, que lo pueden encontrar en la página del gobierno, es que de verdad que no solo basta por delante o las palmas, que es lo típico, sino que también por detrás, en ambos lados, dorso y el pulgar, que a veces se olvida, ¿ya? De eso se trata un poco. ¿Por qué es muy importante lavarse las manos para evitar la transmisión? Y que tiene que ver también con el distanciamiento social. Voy a hablar un poquito de esto antes de ir al resumen de, primero hablé de las manos, después el distanciamiento social y después cómo cortamos la cadena de transmisión. Porque la importancia del distanciamiento social es que, ok, ya sabemos que el virus queda en las manos, la vamos a dejar por ahí ahora. ¿Cómo las personas con coronavirus, sintomáticas o asintomáticas, transmiten el virus? Por partículas, por vía aérea, cuando hablan, cuando tosen, cuando gritan. ¿Y cómo lo transmiten? Aquí hay una lámina que tiene estas dos ilustraciones que me gustan mucho, que bueno que me avisaron de que no se veía, porque de verdad aquí necesito el apoyo. Si vemos, por ejemplo, la fotografía a la derecha, una persona que habla, que tose,
sin mascarilla, así, tal cual, las partículas de coronavirus, que son las rojas, las grandes, caen a 1 metro. Y las partículas azulitas son más livianas, llegan hasta 2 metros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo no estoy cubierto con mascarilla, puedo contagiar hasta 2 metros. Ese es el concepto. O 6 pies, depende, en eso en Estados Unidos. Cuando yo me pongo la mascarilla, esto cae a 1 metro. ¿Por qué? La lámina, la fotito de la izquierda, ¿qué es lo que muestra? Muestra de que una persona con coronavirus que tenga o no tenga síntomas, y eso es lo peor, que muchos de los casos de COVID son asintomáticos, cuando yo no uso mascarilla, todas las partículas, las pequeñitas y las grandes, saltan o avanzan más que estos 2 metros de distancia. Entonces, si yo tengo una mascarilla, lo que ocurre es que las partículas, las más gruesitas son las que saltan, o sea, son las que caen, y las más chiquititas son las que saltan pero menos. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Con qué quiero que se queden con esta lámina? Que es súper importante. Que yo disminuyo la propagación del virus y uso mascarilla, no lo elimino. Si yo estoy con alguien que tiene COVID, aunque use mascarilla, igual me puedo contagiar. ¿Ok? Un poco es limitar el radio en el cual yo estoy contagiando. Eso es un concepto súper importante y creo que es uno de los conceptos que quiero que se lleven para la casa el día de hoy. ¿Ya? Y el receptor que usa mascarilla. El receptor que usa mascarilla básicamente lo que hace va a depender de la mascarilla. Y hay muchos tipos, están desde las mascarillas Canon N95, hay una versión china que es más distribuida porque es más barata, hasta las de tela. Hay de todo. Pero ¿cuál es la principal diferencia? Respecto al contagio, siendo específico un poco, cualquiera sirve. La de tela, la N95, la profesional, para evitar el contagio me sirve. Las dos me sirven. Sin embargo, para yo evitar el contagio, solo me sirven las que son quirúrgicas o profesionales. Es decir, si yo salgo a la calle con una N95, que son estas como muy profesionales, que se encuentran en el mercado libre, yo me protejo del COVID. Sin embargo, si uso estas de tela, que es la que la mayoría utilizamos, no me protege contra el COVID. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿por qué yo uso mascarilla? ¿Por qué en Asia usan mascarilla? ¿Por qué en Japón, en China usan mascarilla? Y no solo ahora, sino que antes del COVID. Es para evitar contagiar al resto. Porque si yo sé que puedo estar enfermo, me pongo una mascarilla para no contagiar al resto. Es el concepto de la mascarilla un poco. No contagiar al resto. Y en el caso del COVID en específico, como muchos pacientes son asintomáticos, especialmente en los niños que hacen presentación asintomática, yo les pido que usen mascarilla para que no contagien al resto. Más que no contagiarme. ¿Ya? Entonces, eso es como el segundo concepto que quiero que se vayan hoy día para la casa con él, respecto de qué significa la mascarilla en este contexto comunitario. ¿Ya? Otra cosa importante es limpieza y desinfección del establecimiento. Es súper importante y aparece en la guía paso a paso, no especificando cómo, pero sí aparece limpiar toda superficie, ya sea sala, baño, sala de enfermería, gimnasio, si que se usa, idealmente no utilizarlo, o quizá para otra actividad donde yo quiera más distanciamiento social, podría utilizarse en esto de reconversión de lugares en los colegios, mesas, sillas, es fundamental para prevenir el contagio. Y ahora quiero que traigamos de nuevo este concepto de las manos limpias, vamos a mezclarlo con las mascarillas, y les voy a contar cómo se produce el contagio del coronavirus. De esta forma, en la ilustración de la izquierda, tengo una persona que está infectada, que puede estar con o sin síntomas. ¿Y qué ocurre? Que estas gotitas que tienen coronavirus, que pueden esparcirse más o menos dependiendo si usa mascarilla o no, llegan a las manos bueno, en primer lugar pueden llegar a la boca de una persona sana o de una persona que puede infectarse y se infecta. Eso ya es infección segura. Sin embargo, si yo estoy cubierto con estas super mascarillas que hacen que mi cara esté protegida, sin embargo, mis manos no, y el usar guantes básicamente es otro punto. No sirve de mucho. Le voy a decir ahora por qué. Porque, ok, supongamos ya me protegí la nariz y la boca. Sin embargo, me quedan las manos, o me quedan mi ropa, mi teléfono u otro objeto. El problema es que las manos se contaminan. Si yo me lavo las manos constantemente después de tocar algo, un fierro, una pared, una manilla de puerta, un botón de un ascensor, estoy eliminando las partículas de coronavirus aire.
Ahora, si yo llego a mi casa, me saco la ropa, la lavo, o algunas personas se bañan incluso, estoy quitando las partículas de COVID de cualquier otra parte del cuerpo. Y esto, lo que viene a continuación, es tremendamente importante y creo que la tercera cosa con la que quiero que se queden hoy día. Si yo uso una super mascarilla, la más cara, para evitar el que las partículas salten a mi nariz y boca, porque ahí entra el coronavirus. Pero no soy cuidadoso con mis manos, y me rasco, me hago la mascarilla para abajo, y me la manipulo. Lo único que hago es, mis manos que tienen coronavirus van a llevar el virus a la cara, a través de la mascarilla, o en el peor de los casos, si que yo me rasco o me toco zonas cercanas a la nariz y la boca. Entonces, básicamente me voy a contagiar igual. Entonces, este esquema, y que se resume en esta infografía del gobierno que dice lavado de manos, 20 segundos, estornudar o toser en el antebrazo, básicamente para evitar la transmisión. Mantener una distancia de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, no compartir cubiertos con otras personas y evitar saludar de mano, es un resumen que explica este mecanismo de transmisión que yo le ilustro en esta infografía no tan bonita y sin colores, pero que trata un poco de ser explícito de que, ok, ¿cómo ocurre el contagio? Es la mejor forma en la cual yo puedo evitarlo. ¿Hay alguna forma 100% segura de evitar el contagio de coronavirus? No. Y la principal razón de que no lo haya es porque hay muchos asintomáticos. Esa es la principal. Si todas las personas que tuvieran coronavirus tuvieran tos, sería fácil. Me alejo de las personas con tos. Pero no es el caso. Y el último punto que quiero tocar. ¿Qué hacer en caso de contagio? O cuando alguien tiene coronavirus, básicamente. Entonces hay que tener un protocolo claro y entre los miembros de la comunidad escolar para asegurar la continuidad de las actividades. Porque básicamente, si yo tengo un caso y no lo contengo, voy a hacer un brote. Y si tengo un brote, me van a cerrar el colegio. Eso es lo que no queremos, ¿cierto? Entonces, aquí había una ilustración, estas son las últimas láminas que les quiero comentar. Hay una ilustración, una infografía del gobierno que no me gustó mucho porque hacía una comparación de COVID con gripe y no solapaba síntomas. Esta es una infografía de la BBC, y la encontré súper buena, y en español, hay algunas que estaban en inglés, lo siento, sí que hay alguna dificultad con eso. ¿Cuál es mi idea con esto? Que tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción, dolor de garganta, dolor de cabeza, fatiga, dificultad para respirar incluso, son gripe y son COVID, son lo mismo. Los síntomas son lo mismo, ¿ya? Entonces, después viene la pregunta de cajón. ¿Cómo diferencio yo si alguien tiene gripe y le digo, no, tú estás resfriado, tómate un Tapsin y ándate para la casa? O no, tú puedes tener coronavirus, ¿sabes qué? Vamos a ir con la enfermería al colegio o vamos a llamar al médico para que confirme el diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia? Como médico, por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? No hay, porque es lo mismo. Entonces, hay un gráfico que les voy a mostrar que probablemente no hayan visto, porque y me voy a detener acá, y que tiene mucha consecuencia con lo que acabo de contarles de que los síntomas son parecidos. Seguramente lo que ustedes han visto siempre son las curvas del COVID, de que la semana tanto, aumentando los casos, y los confirmados, y los fallecidos, y ahora va disminuyendo. Yo no les voy a mostrar eso, porque lo pueden encontrar fácilmente en Google COVID y aparece la página del gobierno, o alguna infografía de algún medio de prensa. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gráfico? Esto es, en el eje X está años del 2015 en adelante, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y el eje Y son el número de casos, ¿ok? Esta es una información oficial del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Salud Pública, que hace vigilancia de los virus. ¿Y qué son las barras? ¿Qué son estos colores? Y de hecho, este gráfico ni siquiera aparece el COVID. Pero, ¿qué quiero mostrarles con esto? Estas barras son otros virus, los típicos virus, los que están en los niños. Influenza A, influenza B, metaneumovirus en amarillo, parainfluenza en verde, adenovirus en rojo, virus sincicial respiratorio en celeste, y que todos los años, campaña de invierno, virus sincicial, adenovirus, influenza, ¿cierto? Era como lo típico. Entonces, ¿qué sale acá? ¿Qué significa este gráfico? Los picos naranjos es una sumatoria de casos de todas las barras de estos virus que no son coronavirus. Y estos picos están en invierno, todos los años. Vale decir, junio, julio, agosto, septiembre. Y después en verano bajan, de nuevo, 2016, junio, julio, agosto, septiembre. Después bajan en verano. 2019, junio, julio, agosto, septiembre. Después bajan en verano. ¿Qué pasa este año? Y esto es súper interesante. No hay
no hay metaneumovirus, no hay influenza B, no hay influenza A, no hay paraneumovirus, no hay adenovirus, no hay virus sincicial respiratorio. Los exámenes se están haciendo, pero salen negativos. ¿Por qué salen negativos? Porque todo es COVID. Los síntomas son iguales. Paraneumovirus, influenza, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, son todos iguales. Y no hay. Esto es una vigilancia de laboratorio en todo Chile, esto es Chile. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Cualquier síntoma de gripe tiene que sospecharse como COVID hasta demostrar lo contrario. Eso hace un médico. Si viene alguien a mi consulta y está resfriado, tiene congestión nasal, le duele la garganta, yo no le digo que tiene un resfriado común, yo pienso que es COVID. Y lo manejo como COVID. Y le doy la licencia y lo dejo en casa. Y le doy los medicamentos de una gripe, porque básicamente se maneja así. Paracetamol, clorfenamina, si no es alérgico, agua, reposo, hasta que no se complique, porque no, ese es el manejo. Obviamente hay otros medicamentos y protocolos súper experimentales, controversiales, hay de todo, pero es una gripe que es más compleja, obviamente, pero ese es el mensaje clave que les quiero dar. Y finalmente, si yo tengo, esta es la última lámina, si tengo a un profe, si tengo a un administrativo, si tengo un alumno que tiene COVID, o estos síntomas de gripe, cualquiera que sea, ¿qué hago con él? Esto es una recomendación de la CDC, nuevamente, del Centro de Enfermedades de Estados Unidos, en el cual lo primero que te dicen, separa inmediatamente a esa persona. Lo primero, obviamente, aislarle y que se vayan a su casa, pero estaban en el colegio. ¿Qué hacemos? El equipo, la administración del colegio tiene que identificar una sala de aislamiento y poner a esa persona en la sala de aislamiento. Y las enfermeras que hayan, si es que hay, o otros proveedores de atención, si es que hay algún convenio, tienen que tener las precauciones estándar y para personas que tengan enfermedades infecciosas. Y finalmente, cuando yo termino la atención de esta persona, tengo que transportarla de manera segura, ya sea a su casa, ya sea a un centro de salud, porque por todo lo que le conté en esta presentación, todas las partículas de COVID van a ir a hasta 2 metros a la redonda de donde se vaya moviendo esta persona. Entonces, en resumen, este es el gran resumen, esto es lo conceptual. De ahí, todas las medidas responden a esto. Lavado frecuente, desinfección, lavado de manos, uso de mascarilla, es una consecuencia de esto. Básicamente, eso es lo que les quería contar el día de hoy. Ojalá que le haya quedado un poquito claro. Me parece que las preguntas van al final, ¿cierto, Patricia? Sí, Álvaro, sí, Mm. van al final. Te agradezco muchísimo por esta ponencia. La verdad es que, bueno, el mensaje y los conceptos que nos has dejado hoy para que nos llevemos, creo que son súper útiles. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y comentarles a todos que, bueno, pueden hacer sus comentarios al finalizar la presentación. Vamos a abrir los micrófonos, o también, si gustan, pueden dejarnos los comentarios en el chat. Sí, vamos Eh, al final. Perfecto. Bueno, ahora los dejo entonces en compañía de Luis Loyola, quien es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, con estudios de maestría y doctorado en Japón. Es fundador de varias empresas tecnológicas, en particular es uno de los socios fundadores de EduImpulsa. Y bueno, Luis estudió toda su vida en la educación pública, así que es uno de los hechos que lo llena de orgullo. Así que sin más, los dejo entonces ahora en presencia de Luis. Hola, mucho gusto. Quisiera saber si se escucha. Sí, se escucha. Se escucha, sí. Perfecto. Mucho gusto, Se muchas gracias escucha. por su tiempo. Sí, se escucha. Em, la verdad es que, bueno, quiero engancharme un poquito con la presentación previa de Álvaro. Nosotros en EduImpulsa hemos creado este servicio que se llama Coledoc, que apunta a tener una enfermería inteligente que incluye telemedicina, ¿ya?, como un factor preponderante para ofrecer seguridad en el área de salud, para cuidar de todos los miembros de la comunidad escolar. Ese es nuestro objetivo principal, ¿ya? Pero antes que eso, antes de presentarles el servicio en sí, etcétera, quisiera engancharme un poquito de la presentación de Álvaro y también ligarlo con la parte de educación, de los colegios con los que estamos trabajando. En Chile ya estamos trabajando con aproximadamente 400 colegios, entonces tenemos mucha experiencia en esta área. Y la verdad es que
Bueno, vivimos tiempos de mucha incertidumbre, ¿verdad? Ninguno de nosotros pensaba que nos podía tocar vivir esta experiencia, esta pandemia, eh, y, pero hay algo que es fundamental. Nosotros como papás, como apoderados, ¿verdad? Cuando vamos a dejar a nuestros hijos al colegio, nosotros dejamos a nuestros tesoros ahí. Por lo tanto, siempre eh, sentimos, ¿verdad? Que el colegio cumple un rol tremendo en lo que se refiere a seguridad y confianza. Uno como papá siente esa seguridad y esa confianza, ¿verdad? En ese equipo, en el colegio, que va a cuidar de nuestros niños, ¿no? Eso para muchos papás es el caso, pero también hay que pensar en los niños, ¿verdad? Porque para muchos niños, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad por muchos problemas, el colegio también es un refugio, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiero también hablar en esta slide, sobre la importancia que tiene la educación presencial, ¿ya? Porque hoy en día mucho se habla de la educación en línea, ¿verdad? La educación en línea para el desarrollo cognitivo puede ser, claro, si yo tengo 25 años y estoy estudiando un MBA, ¿verdad? Puedo tomar cursos en Coursera, en edX, hay un montón de plataformas para poder tomar cursos ya en línea, que en la parte cognitiva son súper buenos, digamos. Pero cuando uno piensa en los niños, ¿verdad? En estos chiquititos que van al colegio, claro, el desarrollo cognitivo dice, bueno, educación en línea para los niños más grandes, de primero a cuarto medio puede ser, pero para los niños más chicos ya se empieza a poner un poquito más difusa la cosa, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuántos niños en realidad tienen acceso a Internet, ¿no? O cuántos dicen tener acceso a Internet, pero tienen en realidad un montón de problemas técnicos. Acaba de salir están demandando ahora BTR, imagino que muchos de ustedes tienen BTR también, justamente con el CERNAC, ¿verdad? Por la cantidad de reclamos que hay, porque en teoría tienen Internet, pero en la realidad que se les cae el Internet la mitad del tiempo y no pueden acceder a las clases simplemente. Entonces, esto de la educación en línea tiene muchas ventajas, obviamente ha sido un parche, por decirlo de alguna forma, fundamental en estos tiempos, pero al que pueden acceder un porcentaje mínimo de los niños finalmente, ¿no? Pero lo más importante acá, y esto entre más chiquititos, más fuerte es todo esto, digamos, el colegio cumple un rol fundamental en muchos aspectos, como son, por ejemplo, la alimentación y la nutrición, a través del, por ejemplo, el programa de alimentación escolar de la JUNAEP. ¿Para qué hablar del desarrollo socioemocional de los chicos? O sea, el poder interactuar con sus padres, el poder interactuar con los profesores, ¿verdad? Con todo en el colegio, es una parte fundamental también del desarrollo de la persona. La seguridad también que proporciona el colegio a los niños, ¿verdad? Si uno ve la estadística, ve que cerca del 25% de los casos de abuso sexual o maltrato infantil se detectan en el colegio, ¿ya? Y si uno considera que estos son fuentes de la UNICEF, 71% de los niños y niñas en Chile es víctima de algún tipo de violencia de parte de sus progenitores y un 26% aproximadamente recibe maltrato físico grave, nos damos cuenta que el colegio cumple un rol fundamental en la seguridad de los estudiantes, de los niños, ¿no? Y también en lo que es la salud física, la detección de problemas a la vista, la detección de problemas dentales, o incluso de higiene dental, muchas veces, la detección de alergias alimentarias, de asma y otras patologías, también el colegio cumple un rol fundamental. Entonces, el colegio en sí, la educación presencial, es fuente de grandes beneficios para los estudiantes, ¿no? Entonces, el debate no es ese, digamos. Nadie debate sobre la importancia de la educación presencial. El tema central acá es cómo garantizamos, ¿verdad?, un retorno seguro de estudiantes y profesores o funcionarios al colegio, ¿verdad? Y básicamente, si no logramos disminuir el número de infectados y la tasa de contagios, las escuelas no van a poder reabrir, así de simple, ¿no? ¿Y qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre el COVID-19, sobre las implicancias, verdad? Aquí me engancho un poco de lo que estaba comentándonos el doctor Álvaro Riquelme recién en su presentación, ¿verdad? Los niños tienden a presentar una mayor tasa de asintomáticos, ¿ya? Y si uno considera que aproximadamente el 50% de los contagios provienen de portadores asintomáticos, esto es un factor súper importante a considerar, ¿verdad?
También sabemos que personas de la tercera edad y o con enfermedades crónicas, ¿verdad? Como obesidad, diabetes, asma, patologías cardíacas, inmunodeficiencia, cánceres, personas que han recibido algún trasplante, etcétera, presentan un mayor riesgo también, ¿verdad? Y si uno considera que aproximadamente un 70% de los docentes en Chile padece alguna de estas patologías crónicas de base, estamos hablando de un tremendo desafío, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos, verdad? ¿Cómo logramos este retorno seguro? Y aquí me engancho con lo que estaba diciendo Álvaro también, medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarilla, la constante sanitización de superficies e higiene de manos, la ventilación y el aislamiento de las salas de clase, evitar aglomeraciones en la entrada y salida de clase, tomar la temperatura a toda persona que ingresa al establecimiento, etcétera, son fundamentales para prevenir el contagio de la enfermedad. Pero la realidad es que los colegios son expertos en la parte educativa, cognitiva, ¿cierto? Esto es algo nuevo. Entonces, va a haber muchas preguntas del lado clínico y sanitario, digamos. ¿Qué hacer si un miembro, por ejemplo, de la comunidad escolar presenta fiebre o síntomas respiratorios? ¿Qué hacer si alguien contrae COVID? Que es lo que estaba hablando Álvaro recién también. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que van a emanar del MinSal y el Mineduc? ¿Y cómo superviso su cumplimiento? ¿Cómo puedo consultar en caso de dudas, ¿cierto? Por ejemplo, un niño o un funcionario que llegue con sospechas, con síntomas sospechosos, ¿cómo puedo consultar con un médico de forma ágil y efectiva si no puedo ir al hospital o es un riesgo ir al hospital en estos días, ¿verdad? Por un dolor de cabeza. Entonces, ese es el motivo por el cual creamos este servicio llamado Coledoc, ¿verdad? Cuyos beneficios son ofrecer seguridad sanitaria y confianza para toda la comunidad escolar, no solamente para la gente que trabaja en el colegio o los estudiantes, ¿verdad? Sino para todas las familias de la comunidad escolar, con el objetivo de prevenir todo tipo de riesgos sanitarios en la institución y en toda la comunidad escolar y preservar la salud de cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Eso es lo más importante, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos apoyados en 3 pilares. Primero que nada, estos son los 3 pilares. Cada colegio va a tener un ejecutivo de cuenta que va a ser un profesional clínico asignado a cada colegio, ¿ya? Que va a poder responder todo tipo de dudas y los va a apoyar en la supervisión de todos estos protocolos, ¿ya? Que son muchos y son complejos. El segundo factor es la supervisión continua de los protocolos sanitarios. O sea, justamente por todas las razones que hemos conversado, la supervisión de todas estas medidas, ¿verdad? Es algo fundamental para evitar el retorno, para proveer el retorno seguro y evitar mayores contagios dentro de la comunidad escolar, ¿verdad? Y aparte, esta persona, este clínico, ¿verdad? Asesor clínico del colegio, va a poder contestar todo tipo de dudas y requerimientos del área sanitaria que ustedes puedan tener. O sea, si tienen cualquier duda, por ejemplo, no sé, tengo un espacio muy pequeño para la enfermería, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los implementos en cuanto a, por ejemplo, guantes, mascarilla, etcétera? Fuera de eso, ¿qué necesito para la enfermería? Todo ese tipo de dudas, que son totalmente fundamentales, van a poder subsanarlas o van a poder contestarlas con este ejecutivo clínico que va a proveerle una asesoría continua en esta área. Un segundo factor muy importante es el servicio de telemedicina que también cuenta en esta plataforma. Y la telemedicina, ¿cómo opera? Esto es básicamente, no solamente para síntomas de COVID, ¿ya? Sino que para todo tipo de afecciones o dolencias, accidentes, traumatológicos, etc. Se cayó desde un niño que se cae y se pega en la rodilla, o se pega en la cabeza, ¿verdad? Hasta un funcionario que llega con, por ejemplo, síntomas sospechosos, ¿verdad? Con tos, con fiebre, etc. Ustedes van a poder, con un solo clic, hacer una videollamada, ¿verdad? A un profesional clínico que los va a poder orientar, ¿verdad? Un médico, y no solamente un médico general, sino que puede ser un nutricionista, un odontólogo o un psicólogo, dependiendo obviamente de los síntomas del paciente, quien va a poder orientarlos, darles todas las indicaciones clínicas e incluso darles receta de medicamentos a través de esta plataforma de videollamada de telemedicina. Esto también es fundamental porque, tal como comentábamos recién,
ir hoy al hospital es un riesgo, digamos. Y uno no va a ir solamente por un dolor de cabeza, ¿verdad? Por último, esto es un factor muy importante también. Hay un kit para la enfermería del colegio que cuenta con un tablet justamente para hacer las videollamadas en la plataforma de telemedicina. Cuenta con 3 o más, los que necesiten, digamos, termómetros digitales infrarrojos, porque es muy importante el estar midiendo la temperatura en la mañana, ¿verdad?, de toda persona que ingresa al establecimiento, ¿ya? Y no puede haber contacto. Entonces estos termómetros infrarrojos van a ser fundamentales también. Y también un oxímetro, ¿verdad?, y un medidor de presión arterial para justamente medir la saturación de oxígeno y la presión arterial en caso que lo solicite el médico a través de la plataforma telemedicina. También van a poder contar con eso, ¿no? ¿Cómo funciona este flujo de implementación de Coledoc? Vamos a distribuir material informativo sobre seguridad sanitaria para toda la comunidad escolar. Vamos a, junto con ustedes, digamos, a diseñar e implementar protocolos que se adapten a su establecimiento en particular. Vamos a ofrecer capacitaciones, ¿verdad?, sobre protocolos a docentes, directivos y personal de enfermería de forma diferenciada. Vamos a entregar este kit de implementos de equipamiento 2.0 que mencioné recién. Y acá me quiero detener un poquito también porque esto es muy importante. Nosotros somos una empresa de educación, ¿verdad?, que está en el rubro de educación. Y aquí, bueno, tenemos varias líneas de productos. Aquí menciono uno, que es Keying, que son librerías digitales, ¿verdad? Aquí vamos, en Keying uno tiene libros digitales para niños de hasta cuarto básico, ¿ya? Y ya estamos elaborando material sobre temas sanitarios, ¿ya?, usando recursos pedagógicos de nuestra empresa, ¿ya? En la próxima slide voy a explicar un poquito con más de detalle de qué se trata. Y por último, va a haber una supervisión y asesoría continua sobre el cumplimiento de los protocolos a través de este asesor clínico con que van a poder contar en todo momento, ¿ya? Eso va a ser muy importante. Aquí me detengo un poquito en el tema de recursos educativos, porque con esta librería digital estamos haciendo ahora en este momento concursos de cuentos. Ya hemos hecho varios en el pasado, pero estamos haciendo uno actualmente. ¿Por qué? Porque nos interesa que los niños piensen sobre este tema, ¿verdad? Nos interesa que aprendan de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y que estén mucho mejor preparados que nosotros si en 20 o 30 años más esto vuelve a suceder una pandemia como la que estamos viviendo, o una peor incluso, ¿verdad? Entonces, nos interesa que se queden con todo este conocimiento. El área sanitaria va a adquirir una relevancia tremenda de ahora en adelante en los colegios con respecto a lo que había en el pasado. O sea, hay un antes y un después, ¿no? Entonces, los recursos educativos que estamos preparando en nuestras librerías digitales van en tópicos como medidas sanitarias, ¿verdad?, que los niños aprendan a lavarse constantemente las manos, aprendan la importancia de eso, del uso de la mascarilla, del distanciamiento social, pero no solamente eso en cuanto a medidas sanitarias, sino que también los efectos psicológicos de la pandemia, o sea, para todos, ¿verdad? Mucha gente estaba perdiendo el empleo, mucha gente ha sufrido, ¿verdad?, la pérdida de un familiar por esta terrible enfermedad, y todo esto genera efectos psicológicos tremendos que no sabemos cómo van a evolucionar en el futuro, en estos niños chiquititos, ¿verdad? Entonces, también nos interesa que este concurso de cuentos dé un espacio de reflexión también para las familias, ¿ya?, para que puedan conversar con los niños sobre estos temas y abordarlos, ¿ya? Y por último, otro tópico que estamos abordando con nuestros cuentos, y también en estos concursos literarios que estamos haciendo, es la importancia que tienen los profesionales de la salud. Y no hablo solamente de los doctores y enfermeras, tremendos profesionales que están en primera línea, ¿verdad?, cuidando de los pacientes, sino que también, por ejemplo, de los bioquímicos, de los científicos que están desesperadamente tratando de crear una vacuna lo antes posible, ¿ya? Entonces, todos estos son tópicos de los cuales los niños pueden aprender un montón, ¿verdad? Bueno, volviendo un poquito a cómo funciona el plan para colegios, ¿verdad? ¿Qué pasa si se detecta, por ejemplo, que un estudiante, un funcionario está enfermo dentro del establecimiento? Se va a la enfermería, como siempre, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener este nuevo equipamiento, la videollamada, la telemedicina, vamos a tener este nuevo equipamiento también de enfermería 2.0, nos vamos a poder contactar con una enfermera, ¿verdad?, o un profesional clínico con una amplia experiencia, que va a poder dar todas las indicaciones del caso, y en caso de requerirse, ya este profesional clínico, la enfermera,
va a contactar, agendar hora con un médico y no una hora para el otro día, una hora dentro de 30, 40 minutos, ¿ya? Y este profesional médico puede ser un médico general, un nutricionista, un odontólogo o incluso un psicólogo, ¿ya? Quienes van a poder dar todas las indicaciones clínicas e incluso mandar receta médica, ¿ya? El asesor clínico, por otra parte, de forma continua va a estar haciendo una llamada semanal al colegio, una visita mensual, y va a estar ahí en el teléfono para poder contestar todas sus dudas con respecto a los protocolos emanados del MinSal y el Mineduc también. Pero aparte del plan para colegios, tenemos un plan para los hogares. Tal como les decía al principio, la intención, nuestra idea, objetivo, es poder cuidar de toda la comunidad escolar, de todos los miembros de la comunidad escolar. Entonces, ofrecemos también la posibilidad de este mismo servicio de telemedicina, que ustedes lo pueden usar desde el hogar. Y no solamente la familia de los estudiantes, sino que la familia de los docentes, de los directivos, de todos los funcionarios del colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien es de la casa, ¿verdad?, está enfermo a las 5 de la tarde o a las 2 de la mañana, va a poder contactar a través de una, no necesita ir al hospital, sino que va a poder contactar a un médico a través de una videollamada desde su hogar, ¿ya? Esto es una tremenda ventaja también en estos tiempos, ¿no? Donde, de nuevo, ir a meterse en un hospital es un riesgo. Entonces, estos son los dos servicios que hemos creado, y la verdad que nos hemos craneado harto para poder proveerlos. Uno es el Coledoc Colegio, ¿verdad? Y el otro el Coledoc Hogar. Entonces el Coledoc Colegio va a beneficiar dentro del establecimiento a todos los estudiantes y funcionarios, ¿ya? Van a poder hacer un número ilimitado de consultas desde el establecimiento sin necesidad de agendar hora, ¿ya? O sea, va a ser una consulta inmediata. Va a contar con este botiquín 2.0 para la enfermería, y van a contar también con estas capacitaciones continuas y este ejecutivo dedicado a la supervisión de los protocolos que va a poder contestar sus dudas en todo momento, ¿ya? El horario de atención para este servicio va a ser en el horario colegio, en realidad, de 8:30 a 17, 17:30, dependiendo de su horario en el colegio. Y va a contar con este ejecutivo, que va a ser como un ejecutivo de cuenta, pero experto en la parte clínica, que va a poder estar asesorándolos, ¿no? Aparte de eso, el Coledoc Hogar, para cuidar de todas las familias, digamos, de la comunidad, va a tener un número ilimitado de consultas desde el hogar, con agendamiento de hora, ya este sí es con agendamiento de hora, y va a funcionar en horario 19/7, de 8 a.m. hasta las 3 a.m. Esas son las 19 horas. O sea, de 8 a.m. a 3 a.m. el siguiente día, y parte de nuevo a las 8 a.m. hay un espacio de 5 horas ahí, en que no hay servicio, de 3 a 8 a.m., ¿ya? Pero cubre prácticamente todo el horario, digamos. Y quería detenerme un poquito en esto, porque seguramente muchos se están preguntando, bueno, ¿cuánto cuesta esto, verdad? Y la verdad es que nos hemos craneado muchísimo para que sea un precio súper, súper, súper razonable para todas nuestras comunidades escolares que trabajan con nosotros, ¿verdad? Y quiero que piensen un poquito en lo que pueden tener con este servicio que estamos planificando Coledoc. Van a tener acceso a médicos, psicólogos, nutricionistas o odontólogos desde el colegio o desde el hogar. Consultas médicas ilimitadas, atención inmediata, recetas médicas, acceso al programa curricular también que les comentaba recién. Todo esto no lo van a poder tener por una enfermera, porque en el colegio, que aparte les va a salir a los directivos, en este caso les va a salir más caro. Si comparamos, por ejemplo, en el caso de un colegio ejemplo, ya esto no, hay que ver caso a caso, digamos, cuántos funcionarios, cuántos estudiantes, pero esto es un colegio ejemplo de 400 estudiantes y 30 funcionarios, ¿ya? Estamos hablando de un costo de unos 920.000 pesos por 10 meses, ¿ya? Por los 10 meses del año escolar. Y si uno calcula, hace el cálculo que esto cubre a 430 por 4, ¿cierto? Aunque una familia aproximadamente tiene 4 integrantes. Son 1.720 personas dentro de la comunidad escolar que quedan completamente cubiertas dentro y fuera del establecimiento. Estamos hablando de menos de 450 pesos mensuales. Entonces, de verdad que hemos tratado de bajar lo más posible los precios, y si uno considera que esto es la mitad de un pasaje micro, que cuesta cubrir a una persona al mes, la verdad es que creo que es son precios muy convenientes, ¿no? Entonces, solamente como comentarios al cierre, ¿verdad?
la educación presencial es irreemplazable, tiene una tremenda importancia en nuestra sociedad, y por lo tanto el retorno rápido, ¿verdad? El retorno seguro, ¿verdad? De los colegios, pero lo antes posible, es fundamental. Pero no viene fácil, ¿verdad? Es un retorno seguro que va a ser complejo y que va a depender de la puesta en marcha de una gran cantidad de medidas y protocolos sanitarios, como hemos podido ver en esta presentación, ¿verdad? Que tienen que garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar, ¿ya? ¿Cómo llevarlo a cabo? Los directivos y los docentes no son expertos en temas sanitarios, entonces el apoyo experto, ¿verdad?, a los colegios, a los equipos directivos, sobre todo en los colegios, en las corporaciones, en las direcciones de educación, en torno a todos estos temas clínicos y sanitarios, va a ser de extrema relevancia, ¿ya? Y en esto me quiero detener también la telemedicina como tecnología del siglo XXI, donde ir al hospital es un riesgo en este momento, ¿verdad? Adquiere un papel fundamental para las consultas médicas a distancia, ¿verdad? Durante este periodo de pandemia al menos, ¿verdad? Y con eso quiero cerrar mi presentación. Aquí les dejo también algunos datos de contacto y quedamos abiertos para preguntas. Pati, te cedo el... Sí, perfecto, muchísimas gracias Gracias. Luis por toda esta información que nos has entregado y bueno, que nos ayuda también un poco a colocarnos en las situaciones que se nos pueden presentar en el colegio, ¿verdad? Y bueno, ahora sí vamos a dejar abiertos los micrófonos para que puedan hacer sus consultas, puedan hacer sus comentarios y también, bueno, invitarlos a que también si quieren pueden hacerlo por el chat. Así que los escuchamos. Hola, querido amigo. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Escucha, perfecto. buenos días. Hola, buenas buen tardes. día. Mi Sí, nombre es buenos días. Nilda. Mi nombre es Nilda. Soy de Rancagua y me gustaría hacerle una consulta al doctor Álvaro, por favor. Ya, me gustó muchísimo su presentación, es muy clara y pensando prioritariamente en los alumnos. Tengo entendido que el contagio más rápido es entre niños. Entre adultos es un poco más lento. Considerando que los niños saltan, corren, gritan, cantan, en una serie de actividades activas, ¿realmente cree usted que es necesario volver a clases? Considerando que hay que usar mascarilla, el lavado frecuente de manos, y que las partículas se desplazan hasta 2 metros de distancia. La respuesta es bien obvia. Respondiéndola, mira, son dos preguntas. La primera, si es que los niños contagian más. La verdad es que el adulto y el niño contagian igual. Lo que pasa es que es lo segundo que dices tú. El niño salta, corre, grita, juega. Si los niños se comportaran como adultos de 30, porque ya los 20 todavía no son tan adultos, yo creo que sería más fácil. Pero son esas circunstancias del comportamiento del niño lo que van a hacer complejo un poco la vuelta a clase. En mi opinión, es un riesgo hacer la vuelta, pero claro, es una segunda, es un retorno básicamente, es una prueba. Van a haber lugares que ya están volviendo antes de la región metropolitana, creo, y que Rancagua creo que igual estuvo confinada. Estamos en cuarentena todavía. Sí. Entonces, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en Aysén, en Valdivia, que son los lugares en donde se han hecho estas pruebas de desconfinamiento. Pero sí, estoy de acuerdo con que es un riesgo. Y más que, a mí me preocupa el hecho de que los niños puedan ser más asintomáticos que los adultos. Entonces, me preocupa realmente, yo personalmente como profesora, mamá, abuela, me da miedo, sinceramente me da miedo que los niños vuelvan a clases. Entonces, aquí en Rancagua, especialmente en nuestro colegio, hemos visto que las clases virtuales nos han permitido seguir adelante,
nos han permitido seguir adelante. Entonces, ahora ustedes ofrecen como Coledoc la telemedicina y todo ese apoyo que necesitamos como colegio, pero mi mayor preocupación es realmente los niños, porque los adultos tenemos más precauciones, somos más cuidadosos, obedecemos con mayor facilidad los protocolos. Gracias, doctor. Ok, gracias. Aquí hay un par de preguntas en el chat, igual voy a aprovechar de responder. Luis, ¿podrías bajar la diapo? Ahí está comentando. Es una cosa. Lo otro, gracias, ahora el chat se me movió, sí, un poquito por acá. Respecto a indicaciones, bueno, el gobierno no ha dado ninguna hasta ahora. Hay recomendaciones de la CDC, que son las que les mostré. Les vamos a compartir la presentación y abajo salen las referencias. Las pueden revisar e implementar en su colegio, o ver cómo implementarlas en la medida de lo posible, por supuesto. Sin embargo, todas resumen lo mismo que yo les conté. Distancia social, lavado de manos, que es lo clave para evitar el contagio. Otro concepto que también quiero que se lleven para la casa, a propósito de la última pregunta que me hicieron, es mejor pensar que todos tienen COVID. Y pensar, esto es un poco raro, pero pensar que los que menos contagian son los que ya tuvieron hace un tiempo atrás. Que alguien que no tenga. Entonces yo clasificaría a las personas en tres, es una cosa súper personal. Las que no tienen, las que tienen COVID y las que tuvieron. Entonces, para mí, las que tienen y las que no tienen COVID son lo mismo. Las dos pueden tenerlo. Y las que tuvieron generan inmunidad. El problema es que la inmunidad no parece ser tan buena. Hemos visto casos, algunos públicos, como el del senador Sandón, que le dio COVID de nuevo, ¿cierto? O de Bolsonaro, que dio positivo de nuevo. Entonces, aún no está muy claro cuál es el nivel de inmunidad que genera la infección por COVID, que es diferente a otras enfermedades. Voy a poner un solo ejemplo, la peste cristal o varicela, que da una vez, a mí no me va a dar de nuevo. Pero el COVID aparentemente hay presentaciones, y no se sabe por qué, que sí da de nuevo. Entonces, no es para confiarse, este niño ya está de alta y le dan al famoso carné que fue una pésima idea del gobierno, de que ya no es contagiante. Ese es el consejo. Todo el resto tiene COVID. Yo creo que ese es un buen concepto. Ya. Voy a ver si hay alguna pregunta o adicional. Por mientras pueden hacer preguntas al aire. Yo acá pensando que todo el mundo tiene COVID, es como un poco irresponsable ofrecer, no sé, por el producto pensando a lo mejor que es fundamental, obviamente que es fundamental la educación presencial, pero en estos momentos tenemos que a lo mejor gestionar recursos, crear más recursos en la parte, ¿cómo se dice?, virtual, porque es la mayor manera de proteger a nuestros niños. Así es. Así Álvaro, es. Pero es una decisión que no depende de nosotros. Sí, pues, agradezco, por ejemplo, no depende de nosotros, encuentro que es una irresponsabilidad. Tú hablabas a la señora Nilda y tú parece que hablaban de Aysén, que supuestamente habían vuelto a la normalidad, pero sí ya se ha dicho que hay un poco de rebrote del COVID allá en esa zona. Entonces, imagínate, o sea, acá, por ejemplo, donde yo vivo, en Quillota, estamos en cuarentena hace un mes ya, y Calera, que donde yo trabajo, recién van a entrar en cuarentena, porque hay un aumento grande de casos. Entonces tratar de volver a la normalidad lo encuentro un poco irresponsable, ¿me entiendes? Entonces yo no lo veo tan cercano, lo veo un poco más lejano. O sea, sería lo más responsable, pensando en los niños, en los profesores, porque imagínate un niño, ¿cómo te va a costar un niño? ¡Ay, mira qué linda tu mascarilla! Se la va a tomar, se la va a tirar, y el profesor va a estar así. ¿Cómo va a ser la clase? Es imposible. Y pensando, como dicen, que todos tienen COVID, que los niños son asintomáticos y que son vectores. Entonces, es difícil, es difícil. Ojalá que se tome conciencia de eso y que aunque no es lo óptimo, las clases virtuales, por el agotamiento, el estrés de los profesores, de los niños, de tratar de que tomen atención para uno como trabajador de la parte de educación, como uno como mamá, es difícil, pero en este momento es lo que más está a lo mejor protegiendo, y de que hubiera, o que fuera, no sé, una catástrofe mayor. Claro. Esa es mi opinión, no sé.
Súper. Luis iba a comentar algo, que hay varias preguntas. ¿Puedo hacer un comentario respecto a eso? Álvaro comentaba recién sobre esto de la vuelta al colegio, no está pasando solo acá, incluso está pasando en todo el mundo, muchos países, ¿no? Si uno ve el alineamiento de la CDC de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen protocolos bien claros, dependiendo del nivel de contagio que hay en cada comunidad, que es un poco lo que está emulando el gobierno acá también, ¿verdad? Las 7 comunas que salieron ayer, creo que son 7 de la región metropolitana, que pasan a fase 2, ¿verdad? Esto es algo gradual, digamos. Entonces, las medidas que se están considerando en este momento tienen que ir asociadas, ¿verdad?, a diferentes niveles de contagio en cada región, ¿verdad? Hay zonas de Chile, digamos, donde el nivel de contagio es muy bajo, ¿verdad? Y es muy probable que el Mineduc decida hacer volver a clase en esas regiones, porque no tiene sentido dejar a los niños sin educación presencial en esas regiones con bajos niveles de contagio. Ahora, tiene que ser esto, no hay una, como se dice en inglés, one size fits all, como que una sola medida va a ser para todos, sino que tiene que ser una medida, obviamente, que va a depender del nivel de contagio que hay en cada región, y un poco lo que está tratando de hacer lo que está haciendo el MinSal con estas fases, ¿verdad? Para el caso de los colegios va a tener que pasar exactamente lo mismo. Entonces, si uno ve los lineamientos de la CDC, efectivamente hay fases, ¿verdad? Y diferentes medidas y protocolos, dependiendo de la fase en la que se encuentra la comunidad donde se encuentra inserta el colegio. Entonces, nosotros, este servicio Coledoc, estamos claros que probablemente no se necesita en todo Chile, ¿verdad? Pero en Chile hay muchas regiones, entonces, si el Mineduc le dice al colegio en la región X, ustedes tienen que volver desde septiembre o desde octubre, bueno, para sentirse seguros, sí van a poder contar con un servicio como este, ¿no? Es un poco el mensaje. Gracias. Está súper. Gracias, Luis. Voy a contestar un par de preguntas acá. Respecto a Diego me pregunta, Valdivia, respecto al agua con cloros, ¿hay algunas recomendaciones que son útiles para desinfectar? Sí, no tengo la proporción a mano, pero sí se puede. Ahora, respecto a, así que hay ente fiscalizador que pueda ir a los colegios a ver si se están haciendo las medidas bien, no hay. No trabajo en el Ceremi, pero el darnos cuenta de que antes el Ceremi era quien fiscalizaba los casos, los positivos, y ahora le trasladaron esa posibilidad, esa responsabilidad a las MUNI, porque se le acabó a la gente. Así que no va a haber nadie que fiscalice, o con suerte uno para un colegio a la semana. Eso respondiendo esa pregunta. Acá hay otra pregunta, voy a ir en orden, de María, que pregunta si el rebrote del virus es más agresivo. La respuesta es no, si es el mismo virus. Quiero aclarar un poco que hay algunas gráficas de casos, por ejemplo, en Israel, en que la segunda ola es más alta. Hay un sesgo, dado que no sabemos si la segunda ola de otros países es más alta, porque la capacidad diagnóstica es mejor ahora. Entonces, particularmente el caso de Israel, que parece que ahora el doble, en ese gráfico que da un poco de miedo, no sabemos si es que en verdad el doble o es lo mismo, solo que ahora tiene más capacidad diagnóstica. Una de las cosas buenas de Chile, hay que igual decir las cosas buenas del manejo, es que se hizo mucha capacidad diagnóstica. Entonces, si nosotros tenemos un rebrote, es probable que los números sean comparables de la primera y la segunda. Yo dudo que los países hermanos de la región hagan un buen seguimiento de casos positivos, así que en ellos sí se puede ver una segunda curva elevada. Y hay una última pregunta por ahí, respecto a cuántos niños cuántos niños puede contagiar un niño enfermo. La literatura dice que un paciente con COVID puede contagiar de entre 3 y 27 personas, independientemente si adulto o niño. Y eso va a depender de muchas cosas, particularmente dos. Una, el nivel de enfermedad que tenga. Hay que entender que el COVID dura en promedio 14 días, y entre el día 8 y el 10 el más contagioso, pero el más sintomático. Entonces, es raro encontrar a alguien que esté muy contagioso de COVID y que no tenga fiebre, todo o dolor de garganta. Pero sí los primeros días, donde está más asintomático, sí va a estar contagiando, pero menos. Eso es carga viral. Lo segundo es, obviamente, el espacio, la distancia social, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Mientras más hagamos esas medidas que dependen de nosotros, evitamos un poco el contagio. Pero esa es la cantidad de gente que puede contagiar una persona con COVID. Creo que había levantado la manito antes de seguir leyendo. Sí, yo. Nilda. Hola. Bueno. Bueno, mi nombre es María Teresa, soy parvularia, llevo 43 años en el trabajo directo con los niños. Quiero felicitar la iniciativa de ustedes, creo que es, pero
es un beneficio tremendo para la educación. Primero porque la pandemia nos ha permitido trabajar con nuevas tecnologías, conocer plataformas, y hemos acercado a los niños también a eso. También tengo claro que todos los excesos son malos, pero siento que el proyecto de ustedes es muy, muy importante. Como les digo, yo trabajo en un colegio donde estamos trabajando directamente con el comité paritario por el tema del retorno seguro, tanto que el comité se preocupe, ¿cierto?, de que los primeros que ingresen, que generalmente son los auxiliares, la capacitación de la sanitización, ¿cierto? Después lentamente el equipo directivo, los jefes de área. Para la tranquilidad de ustedes, yo creo que en el caso mío, los chicos, imposible que vuelvan este año, imposible, porque se habla específicamente que los niños son muy generosos. Primero, no pueden estar con mascarilla, con ninguna, ni con un protector facial, ni con mascarilla. Se ahogan, el correr, se asfixian, son muy generosos, comparten el material, chupan los lápices, porque están dibujando y los niños son muy táctiles. Creo que lo que ustedes como grupo están haciendo es muy importante el anticiparse. Somos como los lobos, siempre vamos un paso más adelante, revisar los protocolos que tenemos, y lo más importante, el trabajo que ustedes están haciendo como equipos, representando colegios, y con la asesoría de estos jóvenes que son más visionarios y que nos ayudan a preparar. Por ejemplo, no había pensado en que los bancos tienen que estar todos mirando hacia un mismo lado, porque generalmente en los jardines tienen mesas en círculo, en L, en U, distinto. Yo no había pensado en que los niños chupan el material cuando están trabajando, porque es tanto el diario vivir que hay detalles que a uno se le escapan. Lo que ustedes decían, la higiene, que es fundamental, porque uno dice, no, sí con alcohol gel, pero ustedes acaban de reiterar la importancia que tiene un buen lavado de manos. Los niños son visuales, o sea, los mismos afiches que ustedes tienen en su proyecto deben estar en todas partes, cosa que el niño mire y dice, uy, no me he lavado las manos, o sea, como creo que es muy decidor, chiquillos, lo que ustedes presentan, y para nosotros la gran responsabilidad es de llevar a cabo este proceso, y una enfermería latente, que uno dice, uy, mira, este niñito presenta tal cosa, entre que llegue la ambulancia, o sea, uno ya tener como una opinión, creo que es fundamental, fundamental, porque las enfermerías no eran digitales. Los antecedentes, los niños antes estaban en una carpeta, en una ficha, ahora es todo virtual, uno se mete, alérgico a tanto, doctor, voy a llamar al doctor, está presentando tal cuadro. Todos hemos vivido experiencias duras en una enfermería, también en caso de este COVID, y creo que lo que ustedes han hecho y los que están representando aquí, creo representarlos a todos, que toda la información es muy bienvenida, porque estamos todos aprendiendo en poner en el lugar del otro. Estábamos más acostumbrados a mirarnos nuestro ombligo, pero ahora estamos pensando, no, mejor no salgo porque a lo mejor tengo coronavirus, he estado con dolor de cabeza, me duele la garganta, capaz que contagie. Antes salíamos nomás, ahora hemos creado más conciencia. Así que mi palabra es de aliento, pero también de felicitaciones por el proyecto, que me parece muy interesante. Esta vieja educación, sabia nada, vieja todo, creo que es fundamental anticiparse. Ese es mi consejo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Solo contestar una pregunta que había de María Cornejo sobre el PIC. El gobierno nos lo ha dicho. Si vemos Chile como un todo, el PIC ya pasamos el PIC de la pandemia, de la primera ola. Sin embargo, Chile tiene una característica especial. Chile tiene una característica especial, ojo con eso, que la mitad de la gente vive en Santiago. Y la ola se dio en Santiago. Pueden haber ciudades, yo estudié en la Universidad de Concepción, yo soy de Concepción, viví 25 años ahí. Hay ciudades como Concepción que yo no estoy muy seguro que estén pasando por el PIC. Y puede pasar con otras ciudades también. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Depende de la ciudad. Pero en general, aparentemente sí. Ciudades que tuvieron casos brotes muy precoces, Chillán, Temuco, por ejemplo, sí ya pasaron por el PIC de la pandemia, sin lugar a dudas. Pero hay otros lugares que todavía les falta, así que hay que tener precaución ahí también.
¿Puedo hacer una, una pregunta a Luis? Si está por ahí. Sí, sí. Luis, gusto saludarle. Edu Impulsa ha considerado como institución, empresa enfocada en la educación, generar una metodología o estrategia en que ustedes proporcionen acceso a una plataforma para crear clases online? De hecho, para crear clases disculpa, online... porque Zoom te considera la primera vez 45 minutos, pero la segunda 40. Y después hay que generar, crear una cuenta, cancelarla, etc. Y el Google Meet, no todos lo pueden manejar y no lo pueden utilizar. Entonces, ¿ustedes han considerado generar una plataforma que permita crear clases online? Sí, señora, ¿cuál es su nombre, perdón? Nilda. Nilda, señora Nilda. Mucho gusto, primero que nada. Tenemos varios servicios, varios productos que apuntan en esa línea, la verdad. Si gusta, nos puede mandar un correo. Le podemos dejarlo. Usted, si nos deja el correíto en el chat. Está en el chat, sí. Ah, perfecto. Le mandamos la información después, entonces. Pero tenemos varios servicios, varios productos que apuntan justamente en esa línea. Ah, qué bueno. Una, porque nosotros estamos en contacto con ustedes por la plataforma, ¿ya? Perfecto. Entonces, nos hemos dado cuenta de que nuestros profesores y nuestros alumnos tienen problemas y tienen el instrumento, el notebook, el computador, pero no es fácil para ellos conectarse en otros métodos, con otras formas, ¿ya? Entonces, gracias Luis, muy gentil. Perfecto. No, muy amable para servirle. Creo que Impulsa, a través del Colegio Interactivo, creó como una parte de la plataforma donde los profesores podían tener como su libro de clases virtual o algo así, si no me equivoco. Yo estuve como en una orientación respecto a eso, que informaron más o menos para ayudar a los colegios, porque el ministerio como que había pedido un poco de eso del libro virtual, llevar como el registro y todo eso, y Impulsa a través del Colegio Interactivo hizo eso, si no me equivoco, ¿no? Sí, la bitácora docente. Es la bitácora docente, Sí. exacto. Pero tengo entendido que esa bitácora docente es con el propósito de que haya evidencia que los profesores trabajaron, y yo hago énfasis a que el alumno pueda ver al profesor, pueda verse entre ellos, ¿ya? Entonces, porque eso ayuda muchísimo. Perfecto, la vamos a orientar, señora Nilda. Gracias. ¿Ya? Súper. Muchas gracias. Por ahí me preguntaban si ofrecemos servicio para colegios grandes, porque me parece haber visto para más de 1000 estudiantes. Sí, por supuesto que sí. No hay ningún problema. Sí, y acá hay otra pregunta que, señora María pregunta de nuevo, si es que ¿cuánto va a durar la pandemia? La respuesta es simple, hasta que tengamos una vacuna. Entonces la otra pregunta es ¿cuándo vamos a tener la vacuna? Y la respuesta es súper controversial, porque si vamos, por ejemplo, a fuentes de información científica, las vacunas demoran de 3 a 5 años en desarrollarse por todas las etapas clínicas. Sin embargo, hay que entender que no es lo mismo una vacuna para, de pronto, no sé, voy a inventar una vacuna para el acné, que no es fundamental y puede demorarse 5 años, 10 años en investigarse, hacer pruebas y buscar los efectos adversos, que algo tan importante como el COVID que genera esta pandemia. Entonces, es muy probable que esos tiempos se acorten, pero ese acortamiento de tiempo signifique que salgan vacunas de forma prematura y que tengan algunos efectos adversos que nos toque ver en el tiempo. Es una opinión personal, probablemente ocurra que la vacuna esté el próximo año, pero se van a saltar ciertas fases para que esto esté antes. Perfecto. No sé si hay más preguntas que quieran realizar. Hay una más. Marcela me pregunta sobre el tipo de mascarilla. No tengo acá, hay un esquema que se los puedo compartir, lo voy a buscar, lo voy a poner en la presentación antes de que la envíen, en donde aparece el tipo de mascarilla.
¿cierto? Desde la más profesional, la N95, hasta que incluso ahora es fácil de conseguir, hasta la de tela, y cómo ayuda a prevenir el contagio y a evitar contagiarse. Es un esquema, y aparecen como 5 tipos de mascarillas. Yo lo voy a compartir a través de la presentación. Sí, había una pregunta que hicieron también, Luis, si algún DAEM tenía contratado nuestro servicio. Estamos en conversaciones con varios DAEM, de hecho, y varios colegios. Como no hay una política clara todavía del Mineduc pues, sobre la vuelta a clase, con fecha exacta, digamos, estamos viendo, digamos, evaluando la situación, pero sí estamos en conversaciones, no ha sido adquirida todavía, propiamente tal, pero sí estamos en conversaciones con varios DAEM y varios colegios también. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, claro. Hola. Mire, yo tengo una consulta para el doctor Álvaro. Sí, claro. Obviamente estamos de acuerdo con que a lo mejor es muy próximo todavía regresar a clase y todo lo que tiene que ver con eso, pero lamentablemente si el municipio decide regresar, nosotros como docentes tenemos que regresar y tener todo de manera óptima para recibir a los pequeños, ¿cierto? Así es. Mi consulta, doctor, es la siguiente. ¿De cuántos niños podríamos tener en nuestra sala de clases? Aproximadamente. Depende del tamaño de la sala. Eso es lo primero. Pero se hace un cálculo por metros cuadrados debería ser, porque básicamente tiene que haber una separación de al menos 1 metro, recomendado 2 metros entre alumno y alumno. Son 4 metros cuadrados. Son 4 metros cuadrados. Gracias. Por alumno. Sí, Listo. porque se supone que es como cada 1,9 metros. Exacto, 2 por 2, claro. Y antes era cada 1,1, o sea, 1,1 metro cuadrado según la superintendencia. Exacto. Ya, y lo otro es que cada cuánto tiempo tenemos que hacer la ventilación y limpieza de sala. O sea, 30 minutos, 25, 40. Y después, ¿cuánto tiempo tendríamos que tener ahí libre para que los niños volvieran a reingresar? Desconozco la información de cada cuánto, o si es que es continuo. Ya. Hay ciertas medidas como, porque tener la ventana abierta a veces va a hacer que el aire entre hacia la sala, pero no se va a ventilar. Lo que se hace, por ejemplo, en los hospitales es tener algún dispositivo de presión negativa, es decir, como que empuje el aire hacia afuera, que sea un extractor de aire. Funcionaría mejor. En la teoría, yo desconozco un poco cómo funciona, pero eso sería una buena medida, tener algún extractor. Ya, muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta. La distancia entre el profesor y los alumnos, ¿de cuánto tendría que ser? Es la misma, 2 metros. Sí, 2 metros. Mínimo 1 metro. Gracias. Por ahí también había una pregunta, señora María preguntó sobre por qué hay casos más graves de coronavirus, por qué hay más leves. Es difícil de contestar. A veces el coronavirus se presenta de forma más agresiva. Obviamente que en personas con factores de riesgo, como la edad sobre 50, ni siquiera tan adulto la gente, enfermedades crónicas, hipertenso, diabético, y obesidad, es un factor súper importante, hacen de que el coronavirus sea más agresivo. La razón de por qué esto último, y que es un dato súper importante, porque nuestra población, tanto adulta como infantil, tiene un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad, es porque el abdomen, al ser más grande, ocupa más espacio en la caja torácica, entonces hay menos espacio para el pulmón y responden de peor manera al COVID. Esa es la razón. Doctor, ¿qué tan bueno es como desinfectante los amonios de cuaternario? Son súper buen desinfectantes. ¿Más que el cloro? ¿Más que el cloro? Más que el cloro. Ya. Más que el cloro. Es recomendable diluirlo en agua. ¿Sabe una proporción? ¿Nos puede sugerir una? Ya. Lo desconozco. Sé que es mejor que el cloro del amonio cuaternario. De hecho, es lo que ocupamos en clínica.
Ya. Como hago el aseo lo desconozco, pero... Ya, ya, gracias. Bueno, yo les agradezco la preocupación de ustedes como profesionales, ustedes de la salud. La concentración del cloro es un litro de amonio cuaternario sirve para 100 litros de agua. Ya. Gracias. Así que un bidón de 5 litros sirve para 500 litros. Oh, se le escucha entrecortado. 5 litros son para 500 litros de solución, ¿verdad? Eso era. Patricio. Ya. Exactamente. Gracias. Si lo puede escribir en el chat. Hay, Álvaro, otra pregunta de María Cornejo. Sí, respecto al tiempo, ¿cierto? Sí. Ay, sí, difícil pregunta. También depende si yo tengo vacío, recirculación de aire. Pero una exposición ya de 20 minutos de riesgo, 20 minutos de riesgo. Sí. ¿Pero cuánto tiene de demorar? ¿Antes las 3? No, vemos. Yo respondí mis preguntas, así que no, te espero. Le agradezco el interés. ¿Alguien más que quiera hacer otra consulta? Para don Enrique Astudillo, que me está preguntando en forma privada acá, pero igual sí, no hay ningún problema, don Enrique, le podemos enviar los costos del programa y todos los detalles a su correo, si es que me escribe su correíto ahí en el mismo chat, ningún problema, se lo hacemos llegar. ¿Sabe, doctor? Le quiero preguntar respecto al generador de ozono. ¿Es adecuado el generador de ozono para poder sanitizar las salas de clase? No hay mucha evidencia del generador de ozono, como limpiador de partículas, ¿cierto? No lo hace mejor que, por ejemplo, limpiar la superficie y recircular el aire con vacío. Bueno, gracias. Sí, o sea, pensando que no es un aparato barato. El costo-efectividad no es mejor que tener vacío y limpiar la superficie. Como medida adicional no hay problema. O sea, si yo limpio la superficie, tengo vacío para hacer recirculación de aire y quiero poner ozono, no hay problema. Bien, gracias. De nada. Hay otra pregunta, Álvaro, de la profesora Estrella. Dice, la situación de los baños para los estudiantes, ¿cómo puede manejarse con eso? En el caso particular de los baños, son las mismas medidas. Si los urinarios están muy cerca, separarlos, poner guía en el suelo que ayuden visualmente a los alumnos de la separación de espacios, que no se acumulen en el baño, que es lo típico. Y hacer buen aseo de la superficie de contacto, particularmente las manillas del lavamanos, las barreras, las puertas, sería un poco eso. Y también pregunta con respecto al comedor de los estudiantes para la hora de su desayuno y almuerzo, ¿cómo se puede tomar medidas que no afecte la salud de los estudiantes al no tener mascarillas? El uso de mascarilla es mandatorio, eso es lo primero. O sea, si no se puede utilizar mascarilla, mejor que no vaya. Eso, porque pone en riesgo el resto. Eso es lo primero. Lo segundo, recomendaciones de la CDC es utilizar la misma sala de clase como comedor para evitar el desplazamiento. De no poder hacerse así, lo que se recomienda es que los horarios de comida sean diferenciados. Entonces, los horarios de los cursos no son diferentes, lo que obviamente entiendo que es súper complejo, porque son los mismos profes que están en diferentes cursos, entonces, pero es una recomendación internacional. Sí, entiendo. ¿Cómo almorzar? Claro, es que eso es la distancia social. Si obviamente yo me saco la mascarilla para comer, ya tengo que tener una distancia de 2 metros. Eso. Sí, es súper complicado. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo. Hola, buenas tardes.
Escuchando lo que decía el doctor Álvaro, me llega la reflexión de que podemos tener toda la buena voluntad que se retomen las clases, que los chicos sigan desarrollando el quehacer escolar, si bien la educación online ha sido una dificultad para todos, creo yo, y todo lo que estoy escuchando me lleva a pensar que difícilmente los colegios tenemos la capacidad y tenemos la implementación necesaria para un retorno seguro a clase. ¿Ya? Si bien quizás los alumnos pueden regresar, tenemos que estar más conscientes que vamos a tener más riesgo de un rebrote o un nuevo contagio en el establecimiento y se van a tener que volver a cerrar. Porque hablaba usted de los baños, ¿ya? Nosotros por ley no podemos entrar a los baños de los estudiantes, por lo tanto, se pierde también esta capacidad de supervisar el buen uso del servicio higiénico de parte de los chicos, ¿ya? En cuanto al comedor, 2 metros de distancia para que el niño se pueda sacar la mascarilla y poder comer, cuando los comedores de los colegios no tienen una gran capacidad, ¿ya? Exactamente. Entonces me lleva a pensar, el retorno, ¿a qué ganaríamos? No sé si ganamos algo con retornar tan pronto, porque veo que hay mayor riesgo que solución. Esa es mi opinión. Eso, era como reflexión. Gracias, doctor. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Solamente un comentario respecto a eso. Bueno, también por medida en Estados Unidos, por ejemplo, lo que han hecho es parcelar, dividir las horas de entrada y salida, ¿verdad? Para evitar aglomeraciones, hacer que niños, la mitad del curso venga semana 1 y la otra mitad la semana 2 y van por semana alternada, viniendo las mitades. A veces en vez de mitad son en tercios, ¿verdad? Semana 1, 2, 3, pero todo esto implica una solución híbrida también, donde va a haber niños que van a estar en educación presencial y otros que van a estar en educación en la casa, a través de plataformas. Entonces, ahí viene un proceso de selección. Obviamente, los niños que no tienen internet, ¿verdad? Que no tienen acceso a internet en la casa, no van a poder, en estas semanas híbridas, ¿verdad? Donde van a estar en la casa, no van a poder ir al ritmo de sus compañeros. Entonces, son diferentes factores que, obviamente, muy complejos, que van a tener que abordar los colegios también, pero la asistencia híbrida es una de justamente las metodologías que se está siguiendo en otros países. Sí, pero Chile tendrá la capacidad, señor Luis, tendrá la capacidad, la cultura para poder aplicar todo eso. Yo no lo creo. Lo hemos visto, si no, no hubieran tantos contagios que hay en nuestro país. Yo creo que depende mucho del colegio, del nivel socioeconómico, también de la región en que esté inserto el colegio. Hay varios factores, digamos. Porque lo primero es tener efectivamente internet en la casa, ¿verdad? Y obviamente ahí hay factores socioeconómicos, digamos, que crean disparidades, con las que nadie está de acuerdo, obviamente, pero que existen. Por lo tanto, hay que hacer de nuevo un análisis diferenciado. No todos son lo mismo, digamos, ¿no? Don Luis, ¿qué piensa usted de la reflexión que hacen unos profesores españoles con respecto a esta pandemia y de la presencia de mucho tiempo de los hijos en casa, porque ahora están realmente en casa? Ella dice que ellos dicen que nosotros, los padres, los abuelos, las familias, no nos preocupemos tanto por las clases presenciales, sino que aprovechemos este tiempo para fortalecer los valores, enseñar normas, reglas que el mundo en general no está respetando. ¿Cree usted que es un buen tiempo para fortalecer esta área de nuestra parte o de nuestros seres humanos? De todas maneras, yo admiro mucho a Amanda Céspedes, me imagino que muchos de acá han leído, ¿verdad?, libros de ella, y ella lo dijo, o sea, esto también es, en 10 años más, ¿verdad?, los niños no se van a acordar de lo que aprendieron de matemática o en historia durante este año, se van a acordar de lo que vivieron con su familia, con su núcleo familiar. Entonces,
yo creo que en toda crisis hay una oportunidad, y también nosotros tenemos como personas, ¿verdad?, la oportunidad de poder acercarnos más como familia, en primer lugar, ¿verdad? Yo nunca había pasado tanto tiempo con mi hija, digamos, en este tiempo he tenido la oportunidad de poder estar con ella todo el tiempo, ¿verdad? Nos peleamos, obviamente, de todo, pero un tiempo, yo creo que ellas van a recordar por siempre, en que quizá fue el tiempo que más pudieron estar con el papá. Yo creo que eso es algo que es fundamental también, que es mucho más importante que la parte cognitiva. Pero también quiero retomar esa slide la que conversé al principio. Para muchos niños el colegio es un refugio, y eso también es algo que no podemos olvidar, ¿ya? Y ahí también hay muchas realidades diferentes que soslayar y que poder evaluar también. No para todos los niños el colegio es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces también esa es mi opinión. Gracias. Hay otras preguntas en el chat. Pregunta Jessica Vergara, dado que los estudiantes volverán a un colegio con distintas rutinas, algunas muy estrictas, ¿esto afecta el ámbito emocional? ¿Han pensado en algún plan de apoyo en ese plano? Es lo Sí, que nos nosotros pregunta. de hecho ya estamos hemos tenido ya varios webinars gratuitos de apoyo a la parte psicoemocional con un colega que es psicólogo, es experto en esta área, y sí, estamos todo el tiempo organizando webinars sobre esta área, así que los invito a participar. Si es que no les ha llegado invitación, pongan ahí su correo en el chat o su teléfono creo que la mayoría se manda por WhatsApp, Pati, ¿verdad? Sí, también si nos dejan sus correos, también lo podemos hacer a través del correo. Pero sí, o sea, la verdad es que la parte cognitiva, para mí, por lo menos en este momento, está en segundo plano. O sea, la parte de desarrollo socioemocional, sin lugar a dudas, es lo más importante. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Nos vamos a almorzar. Si no me pregunta, quisiera solo si me dan vamos a Concepción. Nos vamos a donde Álvaro. Si me dan un minuto solo para compartir esto, porque me lo preguntaron y no encontraba la respuesta, para que se vayan con la respuesta para la casa. Esto estuve revisando mientras nos hacían preguntas. Lo de la mascarilla. La mascarilla tiene dos funciones, evitar contagiar y evitar contagiarse, ¿cierto? Obviamente si no uso mascarilla, no evito nada, por supuesto. Si uso la mascarilla, por ejemplo, las de tela, vamos a poner este ejemplo que dice mascarilla quirúrgica, se refiere a la quirúrgica de papel, la común y corriente. Evito contagiar al resto, pero no evito que me contagie. Y esta de acá corresponde a la N95, esa que vale como 1.000 o 2.000 en Mercado Libre por mayor. Evita las dos cosas. Entonces, un poquito esas tres. Ya esto es un poco más complejo, pero si se quedan con esta idea de que sin mascarilla no hago nada, y con la mascarilla de tela o la barata de tela, o la doméstica, evito contagiar, pero no evito contagiarme, y con estas especiales evito las dos. Es un poquito. Obviamente si no me lavo las manos, si me toco la cara, hasta ahí llega evitarse el contagio. Ya, es un poquito que quería compartir con ustedes. Lo voy a guardar y se lo voy a compartir igual. Doctor, una pregunta, mi última pregunta, el doctor Álvaro. El uso prolongado, porque se ha hablado mucho sobre el uso prolongado de la mascarilla, que también es nocivo para nuestra salud, ya que estamos respirando el mismo aire que estamos exhalando. ¿Ya? No, eso es falso. ¿Sí? Sí, absolutamente falso. No respiramos más CO2. ¿No? No, es un filtro. Es un Ya. filtro. Y lo peor que pasa es que las mascarillas de papel particularmente, o las quirúrgicas, al usarse en tiempos prolongados, más de una hora, se humedecen por el vapor de agua. Y al humedecerse básicamente dejan de filtrar, lo que es un equivalente como a no usar mascarilla. Particularmente pasa mucho con las de papel más que con las de tela. Pero no es que yo esté respirando mi propio aire o respirando más CO2, eso es absolutamente falso. Ya.
Pensando en eso, porque sí, se humedecen, la quirúrgica, ¿ya? Sí. Y se supone que uno compra la quirúrgica porque si lo usan los médicos es porque es buena, creo yo. Claro. ¿Ya? Pero pasa eso, de que se humedece prontamente. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, los chicos tienden a transpirar mucho más. Sí. ¿Ya? Porque respiran mucho más rápido que nosotros. ¿Ya? Sí. Se ponen nerviosos y todo eso provoca más sudoración en ellos y en la parte de su nariz, su boca, qué sé yo. Por lo tanto, si volviesen los niños al colegio, no sé, también es recomendable que ellos tengan mascarillas de repuesto también, que no estén solamente toda la jornada con la mascarilla. ¿Qué recomendaría Eso yo? las tiene que proveer el colegio. Sí, no, pero independiente que lo prueba, lo entregue el colegio o no lo entregue el colegio. Es recomendable, como va a ser cultura en ello, que cada cierta cantidad de tiempo tengan que estar cambiando su mascarilla. Cada 2 horas. Cada 2 horas. ¿Eso es lo recomendable, doctor? No sé, es que claro, o sea, si se humedece hay que cambiarla, porque no sirve. Por eso que sirve un poco más la de tela de pronto. Ahora, si yo tuviera que hacer una recomendación personal en el contexto de un colegio, iría por la vía de utilizar algún escudo facial, que se pueden lavar, que generan cierto espacio, que pueden tener monitos, no sé, alguna cosa que le guste a los niños y no se la quieran sacar, que sientan que es un astronauta, le pueden inventar cualquier historia. Yo creo que por ahí puede ir más fácil. Sí, pero el escudo también debe ser Man. usado con mascarilla, ¿o no? Sí, por supuesto, porque si yo uso solo el escudo sin mascarilla, estoy disparando las partículas hacia el escudo y el escudo la dispara rápidamente hacia abajo. En cambio, si uso mascarilla ya estoy evitando que se disparen hacia adelante, sino que caen un poco las más pesadas y ya con el escudo me protejo los ojos, la nariz. Creo que eso sería una buena medida, usar escudo más mascarilla. Okay. Y por ahí preguntaban si la mascarilla produce hipoxia. No, descartado absolutamente. Si escucharon en la noticia algo que se llama hipoxia silenciosa en Calama o en ciudades de altura, eso básicamente es porque la gente vive en altura, no tiene nada que ver con la mascarilla. Es como cuando los futbolistas van a jugar a Bolivia y se cansan, una cosa parecida. Pero no tiene que ver con la mascarilla. Creo que eso es lo que les quería contar y les puedo aportar el día de hoy. Yo solamente un comentario respecto a este, un tema que da para largo en realidad, pero los niños de 3 a 6 años es muy difícil que usen mascarilla, o sea, no van a poder usar mascarilla. No está prohibido, no está permitido. De hecho no está permitido, entonces, pero no tiene ningún sentido. Pero si uno piensa en los niños de primero a cuarto medio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, oye, ponte la mascarilla, o déjate de ser, o sea, es eso, ¿no? ¿Y qué hacemos de primero básico a octavo básico? Obviamente depende de la edad de los niños, ustedes son los expertos, digamos, en el área de desarrollo cognitivo, etcétera, pero obviamente va a haber una diferencia, ¿verdad? Dependiendo de la edad, del nivel del niño también. Las medidas que se tomen. Claro, de hecho se piensa bisemanal, porque no pueden haber más de 16 a 20 estudiantes en una sala. Y eso es irreal en los colegios, porque la mayoría son más de 30. Entonces se supone que la idea era que fueran en una semana uno, otra semana el otro grupo, siempre las clases grabadas, y siempre partiendo por la enseñanza media, y los últimos que no volverían serían los del jardín. De párvulo a cuarto básico, lo ideal que no vuelvan. Claro. No vuelvan. ¿Por qué? Porque, o sea, tal como dice Luis, donde es más fácil manejar los protocolos y la supervisión se reduce un poco, es en los alumnos de séptimo a cuarto medio. Pero de párvulo a sexto básico cuesta un poco porque los niños son más hiperactivos. Corren, saltan, juegan básquetbol, juegan voleibol, se abrazan, juegan se besan. fútbol. Entonces, yo pienso que si hubiera que volver a clases presenciales, mi sugerencia y mi esperanza sería que volvieran de séptimo a cuarto medio. Claro. ¿Por qué? Porque allí los protocolos se respetan más. En todo sentido el protocolo se respeta, pero el chiquitito, de repente desaparecen de la vista de uno y uno tiene que empezar a buscarlos. ¿Dónde están? Aquí y allá. Entonces, creo que, no sé, puedo estar equivocada, creo que la estabilidad económica de un país
va a progresar en la medida en que los habitantes de este país estén en óptimas condiciones de salud. Ahí recién mostraban ustedes la cantidad, el porcentaje de profesores que en Chile presentan distintas patologías. Un profesor enfermo no rinde, un chileno enfermo no rinde. Entonces creo que la economía de nuestro país se va a afirmar en la medida que nosotros como chilenos estemos bien psicológicamente, emocionalmente y económicamente, pero principalmente cuando nos sentimos bien. Cuando yo me siento bien, trabajo con ánimo, con energía, con entusiasmo, doy lo mejor de mí. Pero si estoy enferma, no puedo. Entonces, creo que hay que cambiar la mentalidad. Estos seminarios que ustedes están haciendo nos ayudan a nosotros como profesores a tener una información, a contar con el apoyo que necesitamos. Yo en este momento siento que los profesionales de la educación en Chile están dejados de lado en el sentido de que no hay charlas, no hay seminarios, no hay material que nos ayude a sentirnos bien. Yo como profesora ya llevo 3 meses encerrada en mi casa y soy una persona activa, 100% activa. Entonces, ¿en qué me he refugiado? En leer. Claro. En leer. Pero nosotros necesitamos, como decía don Luis recién, el apoyo psicológico. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Recién mostraban ahí el concurso de cuento para los niños. Ya nos preocupamos tanto de los niños, pero ¿y el profesor? Entonces yo creo que hay que enfocarnos en pensar. Nosotros, fíjate que iniciamos un ciclo que se llama Compartiendo un Café. Entonces, tú invitas a 4 personas que generalmente no comparten mucho con ellas y hacen las mismas preguntas que tú estabas haciendo recién. Porque, como bien tú dices, nos hemos preocupado de los niños, nos hemos preocupado de los profesores. Yo soy parte del equipo directivo, pero bien pocos se preocupan porque nosotros tenemos que estar bien siempre, para todos. Y creo que es súper importante que a uno la vean también como la persona que a lo mejor está sola, que tiene pena, que tiene alegría, que tiene ansiedades. Creo que, y fíjate que yo partí con esa ronda y es muy, muy efectiva, porque ves a la persona desde otra dimensión, y desde la persona, que yo creo que a veces nos olvidamos. Partimos siempre desde el rol. Así que les recomiendo una invitación personal, compartiendo un café virtual y hablando de la vida. Es muy sano. Yo, solamente un comentario, señora Nilda. El concurso de cuentos también es para profesores, para los colegios que tienen que ir. Maravilloso. Ustedes, por si acaso, también es para, bueno. está abierto para profesores. Ya, qué bueno. Bueno, yo le agradezco, don Luis, porque esto es la interacción que el ser humano necesita. Usted hablaba acerca del retorno a clase, cuando nos vemos, ahora nos echamos talla y todo, cambia el sentido de la educación. Cuando vemos a nuestros niños que comparten la manzana, como decía la colega, cuando vemos a otra profesora que se cambió el corte de pelo, que se tiñó de otro color, esa interacción hace que la educación se convierta en lo rico de la humanidad. Entonces, el estar aislado, en que yo me asomo a la ventana, está lloviendo, la cordillera está tanta nieve, eso es parte de la esencia humana, pero el vernos, el reírnos por último, hace que yo amo mi profesión, hace que como profesora dé lo mejor de mí, para mis alumnos, para mis niños. Entonces, tenemos que estar bien los profesores, porque somos la base de la educación de calidad en Chile. La calidad de educación en Chile parte de la base de que los educadores estén en óptimas condiciones, que aprendan a amar su profesión. Entonces, ¿Álvaro? Sí. Álvaro, Luis, discúlpeme, mira, muchas gracias por lo que ustedes nos presentaron, digamos, como proyecto vuestro, ya, pero sobre lo que están hablando acá, la verdad es que hablando de la salud mental de los profesores, porque
Acá en Viña del Mar hemos hecho hartos esfuerzos justamente por tratar de salir adelante. Y la verdad es que incluso a nivel particular hemos hecho carretes virtuales, todos nos juntamos con un trago ahí en la mano, hacemos concursos, jugamos, el director manda premios a la casa, ¿ya? Y una vez a la semana. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con convivencia tiene que estar en primera línea, ya no sacamos nada con estar dedicado a los contenidos, ¿ya? Sí. Si dejamos de lado la el convivencia, autocuidado. ¿ya? Y esto, claro, el autocuidado, a todo nivel. De hecho, esta semana bajamos el nivel de exigencias y estamos, entre comillas, como ¿Receso? de vacaciones, Receso. ¿ya? Como muchas comunas, porque teníamos demasiada carga o sobrecarga emocional justamente. Buenísimo. Los felicito por la iniciativa y qué rico que también este conversatorio se haya pasado a ser como más humano, ¿verdad? Nos sentimos solos, estamos todos aislados, yo no he podido ver a mis papás en meses ya, entonces a todos nos está afectando. Y bueno, qué rico que se haya producido esta instancia también, le agradezco nuevamente por su tiempo, a todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No se También me me olvide sumo, mandar gracias. mándenos el material. O sea, me sumo a los agradecimientos y bueno, le reitero que nosotros tenemos registrado todos sus correos para enviarles la información que nos están solicitando, para enviarles también la invitación al webinar que haremos en las próximas semanas, así que vamos a tenerlos ahí informados y entregándoles el ebook de regalo también y la grabación de este webinar. Así que muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado y espero que, bueno, que haya sido de su agrado. En la próxima junta en la próxima junta nos presentamos, así podemos compartir experiencia, que somos de distintos lugares y de distintas realidades, así que... Perfecto, muy buena idea, me parece muy bien. Con una cervecita en la mano. Una cerveza. Exacto, muy bien. Sí. Muchas gracias, Álvaro y Luis. Gracias a todos. Luego. Chao. Gracias. Gracias, Álvaro. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias y hasta luego. Gracias, chao a todos. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.